Hola chicos, en este video yo les voy a demostrar cómo se hace diagrama de fuerzas internas por el método de área. Yo lo voy a hacer muy rapidito para repasar. Entonces, nosotros tenemos esta viga. Este método es recomendable utilizar en vigas horizontales porque se hace más cómodo. Cuando ya las cargas distribuidas son triangulares, se complica un poco más las cosas. Entonces nosotros hacemos el diagrama de cuerpo libre de la figura. Tenemos esta fuerza puntual de 10, de 8, de 6 y 32, que es la carga distribuida de 8, donde 8 por la longitud es 32 kilolibras. Entonces, nosotros hacemos sumatoria de fuerza en X y vemos que la reacción en X es 0 porque no hay reacciones, no hay fuerzas en X. Entonces hacemos momento en A igual a 0 y determinamos que la fuerza en Y es igual a 34 kilolibras hacia arriba, porque dio positivo, significa que ese sentido asumido es correcto. Entonces, si hacemos sumatoria de fuerzas en Y, tenemos que R a Y, hacia arriba positivo, menos 10, menos 8, menos 6, menos 32, más RFY, que son 34, nos da como resultado menos 22 y pasa al otro lado como positivo. Significa que ese sentido es el correcto. Entonces hacemos nuestro diagrama de fuerzas normales o axiales, diagrama normal, y vemos que las fuerzas no varían. ¿Por qué? Porque la única fuerza normal a la barra o perpendicular a la sección transversal de la barra es igual a 0, porque nada más está esta fuerza R a X, pero podemos ver que es 0 aquí. Entonces, hacemos el diagrama cortante. Hacemos el diagrama cortante y vemos que en A está la reacción RAX de 22 kilos, entonces sube 22 kilos. Aquí la longitud no varía, o sea, no varía el valor porque va recto, no hay fuerzas. Desde A hasta B, en este tramo no hay fuerza, por eso sigue en 22. Ya aquí en B se aplica una fuerza de 10 hacia abajo, entonces si tú tienes 22 y te restan 10, tú vas a tener 2. Entonces aquí se aplica una fuerza de 8, baja a 4, en 4 se aplica una fuerza de 6, baja a menos 2, ya aquí estamos trabajando en menos 2, aquí se pone el menos, y luego vemos que desde ahí no ocurre nada, entonces sigue lineal, pero en E inicia la carga distribuida. Como esta carga es rectangular y vemos la figura que es de pendiente 0, o sea, es como una variable independiente. Entonces, cuando es una variable independiente que no tiene pendiente, es igual a 0 la pendiente acá. Entonces, aquí ya pasa a ser una pendiente inclinada. Y tiene lógica porque aquí está diciendo que tú tienes una fuerza de 8 kilopie. Entonces, ¿de cuánto es la fuerza al total? De 32. Y si tú estás en menos 2 y tú te restas 32, vas a bajar a 34. Y la lógica está en que me está diciendo que a cada metro, a cada pie de longitud, va a bajar 8. Entonces, un pie baja 10. Un pie baja 18. Un pie baja a 26 y un pie baja a 34. Entonces, en 34 tenemos una reacción, que es la reacción RFY, que es igual a 34 kilos. Entonces, aquí en este punto sube la reacción y cierra. Cuando el diagrama te cierra, significa que el cálculo de las reacciones que hiciste anteriormente está correcto. Entonces, podemos ver aquí que esto está positivo, positivo, y aquí está negativo porque está por debajo del eje positivo en la Y, ¿verdad? Entonces, ¿cómo tenemos este valor 44? Pues
esa es el área que hay desde el tramo A hasta el tramo B del diagrama cortante. Entonces, ¿cuál es la altura? 22. Y la base, 2,10. Mírenlo aquí. Entonces, 22 por 2, tenemos 44. Como aquí es de pendiente 0, lo mismo que había acá, fíjense, pendiente 0 pasa inclinado. Entonces, pendiente 0, aquí pasa como una línea recta. Entonces, 22 por 2, como es positivo, significa que eso se suma. Tenemos 44 positivo. 12, que es la altura, por 2, tenemos 24. Y 44 más 24, subimos a 68. Míralo ahí. 24 más 44, 68. Como también es lineal, subimos lineal, una pendiente. Aquí la pendiente es 0 y aquí es pendiente inclinada. Entonces aquí lo mismo. Del tramo C a D sigue siendo lineal. Entonces la altura es 4, la base es 2. Tenemos 8. Entonces 68 más lo 8, tenemos 76. Entonces, ya a partir del tramo D hasta el tramo E, tenemos que es negativa el área. Entonces, sería altura 2, longitud también 2. Entonces sería 4 negativo. Entonces, 76 menos 4 baja a 72. Entonces, en este caso vemos que es una línea, una ecuación de la recta. Entonces, si integramos esto, tenemos un valor de un grado mayor. Por ejemplo, esto es de grado 1, esto es de grado 0. Como esto es de grado 1, aquí pasa a ser de grado 2. Significa que vamos a tener una inclinación así, una parábola. Entonces, estamos en 72, ¿cierto? Entonces, vamos a bajar, porque aquí dice negativo. ¿Y qué área es esta? Esta es el área de un trapecio. Si vemos aquí, la altura es 2, ¿verdad? Que está acá. Y la altura aquí es 34. Entonces, 34 por 2, más 2, o sea, sabemos que el trapecio es base mayor más base menor, todo eso por la altura entre 2. Entonces la base mayor es 34, la base menor es 2, son 36 por la altura, que es esta longitud acá, y esa longitud es de 6. Entonces sería 36 entre 6 me da 6. No, perdón. Tenemos 36 por 6 entre 2. Entonces 6 entre 2 me da 3. Y 36 por 3 me tiene que dar 72. Pero como es negativo, baja a ser negativo. Baja desde 72 hasta 0. ¿Entienden? Porque como aquí es negativo y esta área me dio menos 72, a 72 le restamos 72 y llega hasta 0. Y aquí cierra el diagrama. Y como aquí tenemos una pendiente o una gráfica de grado 1, aquí pasa a ser de grado 2. Porque si integramos una función de grado 1, tenemos una función de grado 2. O si derivamos una función de grado 2, tenemos una función de grado 1. Entonces, seguimos con el próximo ejercicio. El próximo ejercicio, aquí podemos ver un facilito. Distribuimos esta carga que tiene, dice que a cada metro de longitud hay 15 kilonewton. Entonces 15 por 6 son 90 y se coloca justamente en el centro. La reacción en AY hacia arriba, la reacción de Y hacia arriba. Y hay una fuerza puntual
en C, de 50 kilonewtons. Entonces, si hacemos sumatoria de fuerzas en X, vemos que la reacción en X, en AX, es igual a 0, porque no hay fuerzas horizontales. Entonces, hacemos momento en A y nos fijamos que RBY es igual a 111.67 hacia arriba. Hacemos sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 y tenemos que RAY es igual a 28.33 kilonewtons hacia arriba. Entonces nosotros no vamos a nuestro diagrama de fuerzas constantes directamente porque ya sabemos que en el normal no hay fuerzas, que es 0. Y tenemos que en A solamente sube la reacción y la reacción tiene un valor de 28.3 kilonewtons. Entonces sube. Después tenemos una carga distribuida que nos dice que a cada metro de longitud va a descender 15. Entonces, estamos en 28, me muevo un metro, baja a 13.33. Entonces, si me muevo otro metro, baja a menos 3 y algo, menos 2 y algo. Y así sucesivamente. Entonces, si a 28, hasta llegar a este punto donde baja a los 90. Si a 28.33 yo le resto 90 porque esta carga va hacia abajo, significa que esa fuerza va a ir bajando. A 28.33 le resto 90, tengo 61.67 negativo, pero está de más ponerlo porque ya aquí decimos que el área es negativa. Entonces, en 61.67, que es el punto B, hay una reacción, que está la reacción RBY, que tiene un valor de 111.67. Si yo a menos 61.67 le sumo 111.67, eso sube hasta los 50 kilonewtons. Entonces, del tramo B al tramo C no hay fuerzas, entonces se mueve linealmente, es constante. Tenemos aquí 50 todavía, y en C se aplica una fuerza efectivamente de 50 kilonewtons que resta. Entonces, si yo tengo 50 y tengo una fuerza que baja a 50, aquí me cierra mi diagrama de fuerzas cortantes. Bien. Entonces, el objetivo de esto es, de los diagramas de fuerza, para encontrar la fuerza cortante máxima y el momento máximo. En el anterior podemos ver que la fuerza cortante máxima no es 22, sino es 34. Eso es valor absoluto, no hay que poner el negativo. En esta viga, el esfuerzo cortante máximo es 34. Y en esta viga, la misma, el momento máximo es el punto más alto, que fue 76 kilolibras por pie. Entonces, seguimos acá. Para encontrar este valor, desde aquí hasta acá, simplemente dividimos la altura por el valor de la carga distribuida. Entonces, 28.33 entre 15 tenemos 1.89. Significa que esta gráfica corta el eje a 1.89 metros. Y aquí tenemos un triángulo y aquí tenemos otro triángulo. Esta longitud, sabemos que la longitud desde A hasta B es de 6 metros. Entonces, si la longitud de AD es de 1.89, la longitud de D a B es igual a 6 menos 1.89, que son 4.11 metros. Mírenlo aquí. Entonces, de 28.33 se le aplica la fuerza de 90 distribuida. Como vemos, como la fuerza es constante, o sea, es variable, pero aquí se ve una línea recta, plana. Aquí baja como una recta inclinada. Entonces, en menos 61.67 tenemos la reacción de 111.67. Entonces sube a 50, como ya dijimos, y cierra el cortante. Entonces, aquí el diagrama de momento sabemos que se consigue con la altura, o sea, con el área del cortante. Aquí tenemos un momento positivo, entonces
la base, que es de 1.89, como anteriormente dijimos, y la altura, que es de 28.33, entre 2. ¿Por qué entre 2? Porque es un triángulo. O sea, base por altura entre 2. Y tenemos 26.77. ¿Qué me dice eso? Que del tramo AD va a subir desde 0, porque el momento en A es 0, va a subir desde 0 hasta el valor que me dio, que fue 26.77. Entonces, ¿qué yo hago? Yo marco un punto acá y marco un punto en D. Esto es D. Marco un punto en D. Entonces, yo empiezo a hacer mi gráfico. Como aquí es de grado 1, la gráfica pasa a ser cuadrática o de grado 2. Entonces, aquí ya la gráfica empieza a restar, porque ya aquí el área es negativa. Entonces, la altura es 61.67 y la base es 4.11, que es lo mismo que 6 menos esta longitud de acá, me da 4.11. Dividimos eso entre 2 y nos da menos 126.73. Allí faltó poner un menos. Y me dice que se le va a restar aquí 126.73 hasta este punto. Entonces, 26.77 menos 126.73 es igual a 0.04. Bueno, perdón, es igual a 100.04, que es lo mismo que yo decir 100 negativo, porque obviamente 26 menos 126 me da menos 100. Entonces, va a bajar a menos 100. Está de más poner el menos, porque ya sabemos que está por debajo del eje horizontal. Entonces, como va a bajar, la gráfica va a bajar de este punto alto a este de acá, y sabemos que es cuadrática, entonces eso sube así mismo, como está, y baja así mismo, cuadrática. Entonces ya aquí se hace una curvatura así, como si fuera a subir. Entonces aquí, como vemos arriba, la carga es constante en este punto. Entonces pasa a ser una línea recta. Entonces, ¿cuál es el área? El área es positiva y la altura es 50. 50 por 2 es igual a 100. Entonces, nuestra altura, aquí a menos 100 le vamos a sumar 100. Menos 100 más 100 me da 0. Entonces, en C el momento será 0. Y como dije anteriormente, como aquí es constante, aquí pasa como una línea recta. Si integramos una constante, tenemos una ecuación de primer grado, una línea recta. ¿Se entendió? Entonces, el momento máximo, como dijimos, no es el positivo, es el más alto de todo, ya sea positivo o negativo, y se le saca valor absoluto. En este caso es menos 100, pero se utiliza momento máximo igual a 100 kilonewton por el valor absoluto. Entonces, aquí, rapidito, tenemos un pórtico, donde aquí hay una carga distribuida, triangular, que es de 12. Entonces, sabemos que 12 por la longitud 3 son 36, entre 2 me da 18. Tenemos que la fuerza acá es de 18. Se coloca a 1/3 desde acá y a 2/3 desde acá. 2/3 de 3 es igual a 2 y 1/3 de 3 igual a 3 entre 3, 1. O sea, a 1 metro de acá y a 2 metros desde acá. Esta fuerza acá es de 10 kilonewton, se multiplica por los 3 metros de longitud. Tenemos 30 kilonewton concentrada en el mismo centro
de la longitud, que es en 1.5. Tenemos la fuerza acá, 30 kilonewton. Estas fuerzas son puntuales, de 50 y de 80. Hacemos sumatoria de fuerzas en X y vemos que si hay 18 kilonewton hacia la derecha y 30 hacia la izquierda, serían menos 12 hacia la izquierda. Entonces, esta reacción debe tener un valor de 12 hacia la derecha para contrarrestar los 12 que van a la izquierda. Por eso aquí se ve que la reacción en AX es igual a 12 kilonewton hacia la derecha. Entonces, si hacemos momento en A, determinamos el valor de la fuerza en Y. Sabemos que sería 18 que lo hace girar en sentido antihorario. Sería menos 18 por 1. Aquí sería menos 50 por 2. Aquí la longitud de 2, de 2 y de 2. Acá. 2, 2 y 2. Entonces sería 50 negativo, menos 50 por 2, mírenlo ahí, menos 80 por 4. Este 30 lo hace girar en sentido horario, antihorario, perdón, entonces es positivo y está a una altura de 1.5. Aquí se puede ver. 30 por 1.5, más la fuerza en Y, que está a una longitud de 6 metros. 2, 2, 2. Tenemos que la fuerza en Y es igual a 65.5 en FY, en el punto F. Entonces, si hacemos sumatoria de fuerzas en Y, tenemos que la reacción a Y es igual a 64.5 kilonewton hacia arriba. Porque si hacia abajo van 50 y 80, son 130 hacia abajo, hacia arriba tienen que haber 130 también. Entonces, si a 130 le restamos 65.5, tenemos 64.5 que va aquí. Entonces, desprendemos cada barra de la estructura y tenemos aquí que el momento en el punto A es 0, porque aquí es, porque el cuerpo está en equilibrio, ¿verdad? Entonces vamos a determinar las fuerzas internas. Las fuerzas internas, vemos que la constante aquí es 30, la axial baja 64.5 y el momento nos da horario. ¿Por qué razón? Pues fácil. Si hacemos sumatoria de fuerzas en Y, suben 64.5. Entonces, para contrarrestarlo, tienen que bajar 64.5. Esta es nuestra fuerza axial en esta barra. Si van 12 hacia la derecha y 18 hacia la derecha, entonces aquí deben ir 30 hacia la izquierda. Entonces, se entiende esta parte. Entonces, el momento, si hacemos momento en A, tenemos que vienen 18 hacia abajo, ¿verdad? Porque negativo, 18 por 1, y aquí tenemos 30, que lo hace girar en sentido horario, así que es positivo. Tenemos 30 por 3, ¿verdad? Que es la longitud. Tenemos 30 positivo menos los 18. Tenemos 72, pero ese 72 viene en sentido horario, antihorario, perdón. Entonces, para contrarrestar ese momento que es antihorario, debemos poner aquí una fuerza en sentido horario. Entonces, así como esta fuerza pasa en sentido horario, en el otro lado pasa en sentido antihorario. Así como la constante es de 30 hacia la izquierda, aquí es de 30 hacia la derecha. Que ya aquí es una fuerza axial en vez de constante. Y como aquí la normal es de 64.5, aquí sube 64.5, pero ya aquí pasa a ser constante. Entonces, hacemos sumatoria de fuerzas. Bueno, no hay que hacer sumatoria de fuerzas, si quiere la hacemos y vamos a tener estos valores acá. 64.5, 50, 80 y aquí 65.5 hacia arriba. ¿Por qué? Porque aquí tenemos esta barra y tenemos 65.5 hacia arriba, 30 hacia la izquierda, que es la fuerza distribuida que la concentramos acá en el centro.
y 30 hacia la derecha, que es el cortante. Si tú tienes 30 kilonewtons hacia la izquierda, tú tienes que poner otro que contrarreste hacia la derecha. Entonces, como dijimos, si tú tienes 65.5 que sube, aquí tiene que tener 65.5 que baja. Y como aquí baja, aquí sube. Y como aquí va a la derecha, aquí va hacia la izquierda. Y siempre tienen los mismos valores. Si hacemos momento acá, como anteriormente hicimos en este paso, vemos que esta fuerza lo hace girar a 30 positivo, ¿verdad? Por 1.5 son 45. Y 30 por 3, que me da negativo, ¿verdad? Tenemos menos 90 más 45, tenemos menos 45. Entonces nuestro momento aquí viene hacia acá. El momento viene en sentido horario. Entonces tenemos que poner 45 en sentido antihorario para contrarrestar los 45, ¿verdad? Entonces, si aquí los 45 están en sentido antihorario, aquí pasa en sentido horario. ¿Se entendió de dónde salió este 72 y este 45? Además, haciendo sumatoria de momento, determinamos el 45, como quiera. En caso que queramos dejar esta barra de último. Entonces, bien. Con esos valores, ¿verdad? Vamos a calcular los diagramas. En el normal vemos que baja negativo 64.5. ¿Por qué? Porque si nos fijamos, las fuerzas normales aquí son de 64.5. Y es normal porque si yo aplico una fuerza acá y aplico otra acá, estoy comprimiendo el material. Y como se está comprimiendo, es negativo. Aquí también lo comprime a 30 y aquí lo comprime a 65.5. Entonces, por eso tenemos la barra aquí, este es el pórtico, ¿verdad? Y estas fuerzas son negativas porque son a compresión, son fuerzas normales a compresión. Aquí es de 30 y aquí 65.5 negativo, aquí va un negativo. Entonces, continuamos. En el diagrama de fuerza cortante, aquí faltó poner el valor de 12. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que la reacción es de 12. Entonces, esa fuerza está cortando 12 kilonewtons. O sea, hacia lo negativo. Porque lo hace girar, miren, si nos fijamos bien, esta fuerza va hacia allá, esta cortante hacia allá y esta es la barra. Entonces, está haciendo girar la barra en sentido antihorario. Cuando esto sucede en el diagrama cortante es negativo. Pero si yo tengo la barra y la hago girar en sentido horario, ¿verdad? Esta es mi barra. Pues, como es sentido horario, pasa positivo. En este caso vemos que gira sentido antihorario. Entonces, el cortante es negativo. Entonces, baja 12 negativo. Y por simple impresión vemos que esos 12 kilonewtons van hacia la derecha. Entonces aquí mismo también van 12 kilonewtons hacia la derecha. Entonces, si vemos la barra anterior, aquí tenemos una carga lineal, una carga distribuida, una fuerza distribuida que es lineal. Aquí podemos ver que es una recta y es triangular. Bien. Entonces, al ser triangular y ser una línea recta, siempre en el diagrama, mírenlo aquí, como aquí es una línea recta, en el diagrama, como en el dibujo, perdón, en el diagrama del cuerpo libre es una línea recta, aquí pasa a ser cuadrática. Si fuera cuadrática, pasa a ser cúbica. ¿Se entiende?
Entonces, vemos que de 12 que tenemos acá, ¿hasta dónde baja? Pues hasta donde tenemos, baja hasta 30. ¿Por qué razón? Porque esta carga es de 12, pero al final va bajando hasta los 18. Y si tú tienes 12 negativo y le restas 18, va a bajar a 30. Aquí nosotros tenemos un 12. Perdón, es una loquera, ¿eh? Aquí tenemos 30. Porque aquí tenemos los 12 de la reacción y aquí tenemos los 18 que baja la carga, que baja en sentido cuadrático. Aquí faltó poner 30. Entonces, si nos fijamos bien en el dibujo, aquí hay una fuerza interna de 30 hacia la izquierda. Entonces, si yo tengo 30 negativo y le sumo los 30 positivos, o tengo 30 hacia la derecha y le pongo 30 hacia la izquierda, me vuelve al punto inicial que es 0. Bien, entonces, aquí lo mismo. Tenemos nuestra fuerza, nuestro dibujo acá, y aquí hay una fuerza cortante que sube a 64.5. Aquí van 50, aquí van 80, y aquí suben 65.5. Recuerden esos valores. Entonces, suben 64.5. Aquí no hay cargas, entonces se mueve lineal. Y bajan 50, recuerden. Aquí no hay carga, o sea, 64.5 menos 50, 14.5. Aquí no hay cargas, entonces se mueve lineal y baja los 80, recuerda. Entonces 14.5 menos 80 me da menos 65.5. Pero como está en el eje negativo, está de más poner el menos. Entonces, aquí no hay cargas y aquí sube una fuerza interna que dijimos que era de 65.5. Entonces vuelve y cierra acá en 0. Bien. Entonces, nos vamos con esta barra acá. Como podemos ver en esta barra, hay una cortante de 30 hacia la derecha. Entonces, si nos fijamos bien, esta fuerza hacia acá y esta fuerza hacia acá hace girar la barra en sentido horario. Por lo tanto, es positivo. Aquí se aprecia que es positivo. Entonces, esos 30 kilonewtons van hacia la derecha y bajan ¿hasta dónde? Hasta 0. ¿Y por qué baja en línea recta? Pues baja en línea recta porque si nos fijamos acá, esto es como un término independiente o una constante, es constante el valor aquí. Entonces aquí pasa como una línea recta. ¿Por qué baja a 0? Porque aquí no hay momento. Recuerden, aquí no hay momento. Entonces, esos 30 que subió bajan hasta 0 en línea recta. Esa es la ecuación de la recta de grado 1. Entonces, aquí tenemos que cierra en 0. Como vimos, momento empezó en 0, vino, cerró. Momento empezó en 0, subió, vino y cerró. Momento empezó en 0, subió y bajó de nuevo hasta 0. Entonces, venimos acá. Recuerden que estos valores acá los obtenemos con el cálculo de esta área. Entonces, pero lo vamos a hacer como ya lo conocemos. Este momento acá es negativo, entonces el momento es de menos 72. Entonces, si yo aquí tengo mi momento en 0, menos 72, baja hasta 72. Entonces dijimos que es siempre un grado mayor que el área.
Si aquí el área es cuadrática, pues aquí el área es cúbica. Esto es una gráfica cúbica. ¿Y por qué es así y no así? Pues eso depende por la pendiente, porque la pendiente cada vez se va volviendo cero. Miren. Aquí empezamos y va bajando, bajando, bajando hasta cero. No, perdón, disculpen, es al revés. Empieza en cero la pendiente y va a ir subiendo. Entonces, nosotros estamos trabajando con esta barra. Entonces, aquí el valor de la pendiente es cero porque está en la misma dirección de la barra. Pero a medida que se va abriendo, la pendiente va haciéndose más grande. Ya aquí la pendiente es lo más grande que se pueda hacer. Entonces, como yo empecé en 0 y voy a subir a 72, entonces la pendiente tiene que ir abriendo. Entonces la pendiente ahí va subiendo, subiendo, subiendo. Hasta que aquí la pendiente es mayor. Y el valor es de 72. Y vemos que ese valor es negativo. Entonces estamos aquí y vemos que el valor es negativo. Entonces, ¿cuánto es el valor de la reacción ahí en ese punto? Del momento, recuerdan, el momento era igual a 72 y por eso hicimos una fuerza interna que la contrarreste. Entonces, aquí pasa a ser un momento positivo 72, entonces vuelve al punto 0. Bien, entonces, vemos aquí que el momento empieza en 72 y que es positivo. Si la fuerza interna es positiva, me está diciendo que el momento que está ocurriendo aquí es negativo, pero yo pongo la fuerza interna positiva para contrarrestar el que está acá. Entonces, como hay un 72 negativo, nosotros vamos a empezar acá en 72 negativo. Este valor acá, ese valor es de 72. Está de más poner el menos porque ya sabemos que es negativo. Entonces, ¿cómo sabemos que sube a 57.7? Pues por el área. ¿Cuál es el área acá? 64.5 por la base que es 2. Entonces 64.5 por 2 me da 129, ¿cierto? Y yo estoy en menos 72. Entonces yo voy a subir menos 72 más 129 me tiene que dar los 57 que aparecen ahí. Y efectivamente me da así. Entonces, menos 72. Míralo ahí donde ya lo puso, 72. Aquí es 57. Entonces, el área, perdón, es como de grado 1, de grado 0, perdón, y aquí pasa a ser de grado 1, o sea, una recta. ¿Ven? ¿Se entiende? Bien, aquí es una constante, aquí es una línea recta. Entonces, aquí sigue siendo constante, entonces irá en línea recta. Aquí dice positivo, significa que esta área también se va a sumar. Entonces, 14.5 por 2, eso es 29, obviamente. Entonces, 57 más 29 me da los 68 que sube acá. Como dijimos que aquí es constante, aquí vas a ser lineal o de grado 1. Marco 57, marco 86 y trazo una línea recta. Entonces aquí hay
otra constante. Entonces pasa como línea recta. Aquí nuestra área es negativa, entonces ese momento se va a restar. Y ese momento es de 65.5 por 2, entonces da menos 131. Si a 86 yo le resto eso, me da menos 45. ¿Se entiende? Entonces, ese menos 45 se compensa con los 45 positivos de la fuerza que hay aquí. Recuerden que el menos 45 que estamos viendo, ese menos 45, es este mismo menos 45. El 72 es el mismo 72 que ocurre acá, en sentido antihorario. Ven, aquí hay un 72 negativo, aquí hay un 45 positivo. Y lo mismo pasa aquí, aquí hay un 72 negativo y aquí hay un 45 positivo que hace que de este 45 suba a 0. Bien, aquí yo empecé en 0, bajé a 72, aquí yo terminé en 45 y subí a 0. Siempre tiene que cerrar, porque si no cierra, no está en equilibrio. Entonces, en la última barra, aquí vemos que es lineal, entonces aquí pasa a ser cuadrático. Entonces, la fuerza es un cuadrado. Aquí pasa como una línea recta, porque aquí era constante, ¿verdad? Aquí es constante. Aquí es línea recta y aquí es cuadrático. Entonces, 45 negativo. ¿Cuál es ese 45 negativo? Pues fíjense acá. Aquí hay un 45 positivo que es la fuerza interna, pero recuerden que hay un 45 negativo, que es la fuerza que está actuando ahí. Entonces, tenemos nuestro 45 negativo que baja. ¿Y hacia dónde llega? Pues hacia 0, porque dijimos que aquí no hay momento, aquí el momento es 0. Entonces, de 45 a 0, yo voy a hacer mi pendiente. Recuerden que yo estoy trabajando la pendiente en base a esta barra. Entonces, aquí la pendiente es 0, pero aquí la pendiente es 45. Entonces, yo trazo mi curva desde 45 hasta 0. Y ahí termina los diagramas de fuerzas internas por el método de Liouville.